Comunicación y medios. Hoy aprenderemos sobre los estudios de la comunicación a lo largo de la historia. En primer lugar, debemos remontarnos a la antigua Grecia. La intensa actividad política los llevó a estudiar y desarrollar el arte de la persuasión, es decir, mejorar las técnicas discursivas con la única finalidad de convencer a otros. En su retórica, Aristóteles define los componentes de la comunicación como orador, discurso y auditorio, conceptos que luego se reformulan en teorías posteriores como emisor, mensaje y receptor. Pero los términos comunicar y comunicación aparecen por primera vez en la lengua francesa, en la segunda mitad del siglo XIV. Remiten al verbo latino comunicare y tienen como significado inicial hacer común o participar en. Los grandes cambios producidos por el desarrollo del capitalismo modificaron el sentido original de la palabra. El surgimiento de la prensa y los medios masivos hicieron que el término comunicar se entendiera como transmisión de un punto a otro. Es que los primeros modelos explicativos, como el modelo matemático de Shannon, no pretendían explicar la comunicación humana, sino la conectividad en un sentido técnico. El objetivo fundamental era hacer que los mensajes viajaran de un aparato a otro sin interferencias, ruidos o pérdida de información. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, nace en Estados Unidos la Mass Communication Research, una corriente funcionalista. Ellos estudiaban los efectos de los medios en las audiencias, la influencia que ejercían en los receptores y la eficacia para el control social. La teoría de Laswell, conocida como el modelo de la aguja hipodérmica, intentaba aislar y conocer los estímulos que producen determinadas respuestas en los individuos. Bajo esta concepción, los medios son un arma, permiten inyectar ideas en la gente. Otros referentes de esta escuela son Merton y Lazarsfeld. Este último se anima a relativizar el poder de los medios sobre su público, diciendo que los grupos de pertenencia influyen más que los medios masivos en sí mismos. A las teorías de efectos relativos se le suma la hipótesis de la agenda setting. Los medios no dicen a la gente cómo deben pensar, sino sobre qué temas. Mientras en Estados Unidos se desarrolla el funcionalismo, en Alemania, a partir de la década del 20, un grupo de intelectuales discute también sobre los fenómenos de la comunicación masiva. Es la Escuela de Frankfurt o Escuela de la Teoría Crítica. Los primeros trabajos coinciden con el ascenso del nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. El punto de partida de sus reflexiones es la desilusión de la sociedad moderna que no había cumplido las promesas de libertad, igualdad y fraternidad. Para ellos, el auge del cine y la radio son mecanismos ideológicos para mantener la dominación social y la explotación en las fábricas. Se nutren del marxismo y del psicoanálisis, por lo que muchos de estos autores tuvieron que exiliarse con la llegada del nazismo al poder. En los años 40 y 50, un grupo de investigadores norteamericanos procedentes de distintas disciplinas desarrollan reflexiones contrarias a las formulaciones lineales. Es un error trasladar a la comunicación humana modelos de los sistemas electrónicos. Los aportes de la Escuela de Palo Alto y de la sociología brindan instrumentos para pensar la comunicación como interacción. La comunicación es un proceso social, permanente, que integra múltiples e indisociables elementos. Por otra parte, en la Escuela de Birmingham, Inglaterra, comienzan a indagar sobre la relación entre comunicación, cultura y sociedad. Los principales referentes son Hall, Williams y Hogarth.
Estos autores se preguntaban por las relaciones de poder o dominación, prestando atención a zonas de la cultura desvalorizadas. Según ellos, los medios no manipulan, sino que reproducen la hegemonía cultural de la clase dominante. Así es como poco a poco se fue pasando de modelos explicativos lineales a un paradigma que contempla el proceso en su complejidad. Hoy en día existe cierto consenso en el campo de la comunicación acerca de la necesidad del abordaje interdisciplinario. No existe un proceso o acto de comunicación por fuera de dimensiones como la historia, la economía o la política. Son condiciones que determinan la producción y los usos del lenguaje, los medios y las tecnologías. Reducir la comunicación al propósito de informar o convencer es un error. Es restarle poder a las audiencias que ahora sabemos que son activas. Incluso las categorías de emisor y receptor se desdibujan. Ambos son partícipes del acto comunicativo. Juntos construyen la comunicación. Esos son apenas algunos de los aportes del modelo de la comunicación estratégica, que es contemporáneo y representa una vuelta al sentido original de comunicare.